Creo que el independentismo pues, es una enfermedad que desgraciadamente ha crecido de manera lamentable en Cataluña. Esta peste ha echado raíces, por desgracia, en un sector amplio de Cataluña. El nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. El nacionalismo está unido a la violencia, el nacionalismo es una actividad que encubre siempre una actitud racista, muy peligrosa. Y el nacionalismo es una de las ficciones malignas que ha causado más sangre, que ha llenado más de muertos la historia. De guerras, de sangre y de cadáveres. El nacionalismo es una fuerza profundamente reaccionaria, antihistórica, primitiva, anacrónica, regresiva, destructiva y feroz, cuando la mueven el fanatismo y el racismo. El referéndum es, por una parte, un disparate absurdo, un anacronismo que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro tiempo. Los nacionalistas catalanes eran unos viejecitos reaccionarios, a los que no había que tomar muy en serio porque vivían en el pasado. Herencia lamentable del peor romanticismo. Y lo que sí es muy triste que hay un 48% que se haya embarcado insensatamente en este disparate, que es una ficción creada enteramente a partir de mentiras. Que es esa cerrazón sobre sí mismo, ese repliegue sobre lo propio, que es un rechazo de lo otro, un mundo en gran parte quimérico, inventado por el miedo a la transformación, al cambio. Creer que defenderse en lo propio es una manera de preservarse de todo lo que anda mal fuera de esa pequeña tribu en la que me encierro. Un pequeño país marginado y gobernado seguramente por mediocridades fanáticas peores de las que ahora la gobiernan.